Hello, empiezo a grabar desde ya, a pesar de no estar arreglada, estoy en pijama, sin maquillar, sin peinar, con el pelo fatal, porque quiero que este vlog sea lo más real posible. Y es que mi mejor amiga María y yo vamos a hacer un viaje bastante especial y quiero documentarlo desde el principio. María y yo nos pusimos un objetivo de viajar por lo menos una vez al año juntas y de momento lo estamos consiguiendo. Hace 3 años nos fuimos a Edimburgo, hace 2 años nos fuimos a Dublín, el año pasado fuimos a Mallorca de unas vacaciones de verano y este año, como no nos ha dado tiempo para ahorrar para el que era nuestro verdadero objetivo, vamos a hacer algo bastante diferente que nos apetece un montón. Y es que nos vamos de viaje pero no tenemos ni idea de a dónde nos vamos. Seguro que habéis escuchado hablar de estas páginas que son como unas agencias por las que pagas el alojamiento y el vuelo y no te dicen tu destino hasta un par de días antes. Siempre me han parecido muy curiosas, pero nunca me había animado a probarlas. Como María y yo no sabíamos muy bien qué hacer este año porque no queríamos gastar mucho dinero, porque así podemos ahorrar para el viaje que tenemos pensado hacer el año que viene, pues dijimos, oye, ¿por qué no probamos esto que está bastante bien de precio y a ver qué tal la experiencia? Y además no tenemos que elegir el destino porque lo van a elegir por nosotras. Aclaro que esto no es publicidad, ¿vale? Que lo estamos haciendo de verdad porque nos apetece, nadie nos está regalando nada, no, ojalá. Si alguien nos quiere regalar algo, nosotras encantadísimas. El caso, que llevamos varios meses dándole vueltas, no nos habíamos animado todavía a comprarlo, también porque yo necesitaba ahorrar un poquito y ahora ha llegado el momento y estoy grabando ahora con estas pintas porque me dispongo a comprar el viaje. Además nos vamos en breves porque nos vamos en 2 semanitas más o menos. Hoy es 30 de enero y nos vamos creo que el 17 de febrero. Como lo que quiero hacer es documentar absolutamente todo este viaje, aquí estáis conmigo, así que vamos a comprarlo. Vamos al ordenador y os voy enseñando la web con la que nosotras vamos a comprar este viaje. Se llama Drumwit. Hemos visto otras también como Waynabox. Están todas muy bien de precio, pero Drumwit ofrecía un listado más amplio de sitios para visitar y también los precios eran más ajustados. Así que vamos a probar con ellos a ver qué tal. Esta es la web de Drumwit. Tiene varias opciones como seleccionar para quién es el viaje y el aeropuerto desde el que va a salir. Nosotras vamos a salir desde Madrid porque ya la misma distancia a las dos. María va desde Salamanca, yo desde Granada. Sí, viajamos juntas porque ya hemos viajado por separado. Ha pasado de todo, así que nos vamos juntitas. Y bueno, este es el precio base del viaje. O sea, nos puede salir únicamente por 150 euros. Por 150 euros estaríamos viajando. Aquí puedes seleccionar el pack económico o el pack deluxe, que significa que puedes descartar más destinos de forma gratuita. Bueno, gratuita no porque lo estás pagando ahí, pero que además los hoteles van a ser de 4 y 5 estrellas en lugar de 2 y 3 estrellas. Pero como vamos a vivir una aventura, hemos dicho, no vamos a pagar de más. Vamos a ver qué tal esto, porque además en la web te enseñan los alojamientos disponibles y están todos muy bien. Así que vamos a seleccionar el pack económico y a ver qué tal. Aquí podemos elegir cuánto queremos que dure el viaje, pero como veis, por cada noche extra se suman 80 euros por persona. Habíamos pensado en ampliarlo a 4 días, pero si lo que de verdad queremos hacer es viajar económico, nos vamos a quedar con 3 días que no nos cobran nada. Y aquí vamos a seleccionar la fecha de nuestro viaje. Queremos irnos del 16 al 18, pero estaremos viajando a Madrid el 15 y nos volveremos a casa el 19. Y aquí están todos los destinos que hay disponibles para esta fecha y podemos eliminar uno gratuitamente y cada destino que eliminemos, si no, nos cuesta 5 euros por persona. Vale, la gracia de esto es de verdad no saber dónde te va a tocar el viaje, irse a la aventura, no descartar nada, pero nosotras sí vamos a descartar 3 destinos, el que nos incluye gratuitamente y otros 2. Y os explico por qué. Vamos a descartar primero Bruselas, porque María estuvo este año pasado en Bruselas y tampoco es una ciudad a la que le apetezca volver. Yo no tengo interés ninguno en conocerla de momento. Y luego vamos a descartar otras 2 ciudades, porque aquí la Menda se ha dedicado al turismo varios años, mi madre es agente de viajes y yo sé bichear las cosas. Entonces, aparte de que he visto muchas experiencias de gente que ha viajado con Drumwit y he visto cuáles son los destinos más populares, hice investigación de campo y había un 99% de probabilidades de que nos tocase o Milán u Oporto. ¿Qué pasa? Que yo ya he estado tanto en Milán como en Oporto. Y aunque son 2 ciudades que me gustaron bastante, no me apetece mucho volver ahora mismo. Ya que vamos a hacer esta experiencia, quiero ir a algún sitio al que no haya ido antes. Así que vamos a descartar Milán y Oporto. Como veis, ahora estamos en la pantalla de extras, que significa que si aquí no tocamos nada, todo esto sale de manera gratuita, pero nosotras sí vamos a tocar. Os explico por qué. Como hemos elegido solo el viaje de 3 días, queremos aprovecharlo al máximo y nos da miedo que nos toquen horarios de vuelo bastante malos porque hay a todas horas los vuelos. No tiene gracia que si el viaje va a ser el día de ida, un día completo y lo poco que tengamos del día de vuelta, pues que nos pongan el día de ida un vuelo a las 6 de la tarde. Entonces lo que sí vamos a hacer es pagar para que los vuelos de ida sean entre las 5 y las 12 de
de la mañana y los de vuelta entre las 6 y las 12 de la tarde. Y eso nos cuesta 40 euros por persona. Yo creo que merece bastante la pena. Aquí tenemos la opción de añadir maleta de mano o el bolso, que nosotras vamos a ir con bolso. Nos da igual ir separada en el avión, así que no pagamos por nada de eso. Y aquí ya estaría el resumen de nuestro viaje. Para 3 días y con los extras que hemos añadido nos sale en 400 euros en total, que serían 200 euros cada una. Pero he visto que Drumwith tiene ahora mismo un descuento de 30 euritos, así que lo voy a aplicar. Ahora nos sale con 30 euros de descuento, 370, que si las matemáticas no me fallan, son 190 euros por persona. 185, no 190. Lo he tenido que hacer con calculadora. Vale, pues ya lo que falta hacer es confirmar toda la reserva, voy a leerlo todo bien y a pagar y a pedirle el visum a María. Ya lo tengo comprado, ya me ha llegado el número de reserva, el número de confirmación y nada, estoy leyendo el email y os voy a leer los destinos a los que pueden mandarnos. Son un montón, me encantaría que me tocase un destino de estos raros que no es algo a lo que yo fuese a ir voluntariamente. Nos puede tocar Ámsterdam, Atenas, Bari, Basilea, Berlín, Bolonia, Bucarest, Budapest, Burdeos, Colonia, Copenhague, Cracovia, Dublín, Düsseldorf, Eindhoven, Estocolmo, Estrasburgo, Florencia, Frankfurt, Gdansk, Ginebra, Hamburgo, Helsinki, Kaunas, ¿dónde está Kaunas? Lisboa, Londres, Luxemburgo, Lyon, Malta, Marsella, Múnich, Nantes, Nápoles, Niza, Oslo, París, Pisa, Praga, Reykjavik. Wow, ojalá tocase Reykjavik, que no, porque es caro ir allí y con lo que hemos pagado no nos va a tocar. Riga, Roma, Sicilia, Sofía, Stuttgart, Tallinn, Toulouse, Turín, Varsovia, Venecia, Verona, Viena, Zagreb y Zurich. Tengo una lista de preferencias que ahora que la estoy viendo no estoy de acuerdo con la lista que hice, así que la voy a ordenar sobre la marcha los 5 primeros. Bueno, en primer lugar está Venecia. He estado en un montón de sitios de Italia, pero no he estado en Venecia y me encantaría ir a Venecia, pero siempre está todo muy caro. En segundo lugar, me gustaría que me tocase Reykjavik. Lo único que creo que por eso no estaba bien puesta en el orden. Creo que 3 días es muy poco tiempo para ver una ciudad como Reykjavik. En tercer lugar, me gustaría que me tocase Luxemburgo, porque he visto que es súper bonito, es como un cuento de hadas. En cuarto lugar, me gustaría que me tocase Florencia. Ya he estado en Florencia, pero me gustó mucho y fue hace mucho tiempo, fue una parada de crucero, así que no estuve ni 24 horas en la ciudad y me gustaría verla con tranquilidad. El quinto lugar está ahí entre varios destinos. Uno de ellos es Estrasburgo, en Francia, porque se pueden ir a ver los pueblecitos de la Alsacia. También me gustaría que me tocase Sofía, Praga, Varsovia, pero no nos va a tocar ninguno de esos destinos, porque yo ya he hecho mi investigación de campo y yo ya he visto cuáles son los vuelos más baratos desde Madrid en las fechas en las que vamos a viajar y son Milán y Oporto, que lo hemos descartado. Y el siguiente destino más barato es Lisboa. Así que nos va a tocar Lisboa, lo tengo clarísimo. Lo tengo al 99% seguro que nos va a tocar Lisboa. Ojalá no, porque me apetece visitar otro destino, pero a la vez Lisboa es un sitio en el que no he estado, es muy bonito y me apetece bastante verlo. O sea, si me toca Lisboa me voy a alegrar, me va a hacer muchísima ilusión, pero es verdad que tengo otras preferencias. Pues nada, ya tenemos nuestro viajecito comprado para irnos en 15 días prácticamente de viaje y lo que sí voy a hacer es comprar los trenes para ir a Madrid. Pues ya estaría, ya tengo mi billete de tren comprado, ya tenemos el viaje comprado y ahora solo queda esperar hasta el día 15 que nos vamos a Madrid y el 16 nos vamos de viaje, pero lo bueno es que vosotras no tenéis que esperar porque estos vídeos los voy a estar subiendo cuando ya hayamos vuelto del viaje, así que vosotras podéis ver a dónde nos vamos en el vídeo de mañana. Mentira, no voy a verlo mañana, porque en el proceso de ayer que edité ese vídeo a hoy, que hoy es 2 de febrero, decidí que es mucho más realista si vais siguiendo este proceso con nosotras en lugar de daroslo ya cuando hemos vuelto, porque además si subo esto cuando volvamos no vamos a poder subir nada a Instagram hasta que se suban estos vlogs, así que no voy a descubrir mañana dónde vamos de viaje, sino que lo vais a descubrir con nosotras el mismo día que lo vamos a saber nosotras, incluso Chanel está de acuerdo, así que nos vemos sobre el día 13, 14, 15, que es cuando nos lo van a decir aproximadamente dónde nos vamos y ahí sí lo sabréis y ya cuando volvamos del viaje tendréis los vlogs, pero por lo menos vais a estar informadas de que estamos de viaje. ¡Qué ganas, Dios mío!